El poder de las buenas noticias. Wow. No sé si alguna vez has escuchado una mala noticia en tu vida. El otro día estaba en la casa, estaba solo. Mi esposa estaba con mis hijas en algún lugar. Yo estaba en la casa y de repente recibo una llamada inusual de una persona, un pastor que hace años no había hablado con él. Muchos, no sabría ni decirte hace cuántos. Fue un pastor que cuando yo era adolescente o preadolescente, nosotros íbamos a su iglesia. Es un pastor pues muy buena onda, muy divertido, y en un momento de la juventud me acuerdo que de las primeras experiencias que tuve sirviendo al Señor fue que me pidió que le ayudara a traducir a un grupo de misioneros que vino de Estados Unidos y de algunas otras partes del mundo. Y entonces yo tenía 15 años y empezamos a viajar a algunos estados durante un periodo corto, como de un mes más o menos. Estuvimos viajando a algunas iglesias, tal vez un poco menos de un mes, aquí en Pachuca, en Ojo de Agua, en Ecatepec, en Tepito. Su iglesia está en el sur de la ciudad, por La Viga. Fuimos a otros estados, a Querétaro, a León, y en León nos regresamos. Pero fue un tiempo bien bonito para mí, muy especial. Yo tenía 15 años y después él abrió una casa de oración en la Ciudad de México y yo iba con otras muchas personas. Íbamos a orar diario ahí a esa casa, ahí en la colonia del Valle. Y ahí tuvimos mucho tiempo de estudio de la palabra, de lectura de la palabra, de oración. Fueron tiempos bien bonitos cuando yo era adolescente y joven. Entonces tenía años que no me marcaba, y cuando me marcó, yo pensé que, hoy en día la verdad es que ya no somos mucho de llamadas. Solamente una llamada creo que es cuando es algo urgente, ¿no? Cuando necesitas ya una respuesta. Normalmente siempre mandas un texto, un WhatsApp rápido y esperas a que te conteste y estás disponible, tal. Pero cuando recibes una llamada, y recibes una llamada de alguien que no te ha llamado hace mucho tiempo, pues en ese momento yo pensé que iba a recibir una mala noticia, ¿sí? Híjole, y hasta dudé, como estaba en un pequeño break en el trabajo. Entonces dije, híjole, no sé si es el momento para contestar la llamada, pero es que hace muchos años que no me marca. Yo estaba esperando una mala noticia, y entonces, híjole, pues que sea lo que tenga que ser. Contesté el teléfono y gracias a Dios eran buenas noticias, no eran malas noticias. Quería ayuda con unos temas de la iglesia, y porque hace un tiempo, hace años, trabajamos juntos en algunas áreas. Y entonces, cuando escuché que era una buena noticia, hasta descansé. Entonces ya sí, pastor, es esto y tal, y acabamos la llamada y descansé después de la llamada. Hay un poder en las buenas noticias. Cuando tú recibes una mala noticia, sientes algo en tu corazón, sientes algo en tu vida, que muchas veces, aun cuando te van a dar una mala noticia, te dicen, ¿estás sentado? Porque hay noticias tan malas que no sé qué pasa en el cuerpo, que hasta pareciera que una persona pierde la fuerza en las piernas y puede verdaderamente, por una mala noticia, caer desvanecido al piso. Un dolor en el corazón, una mala noticia tiene una fuerza impresionante. Pero ¿sabes una cosa? Las buenas noticias tienen poder. Y como hijos de Dios, nosotros hemos sido llamados por Dios para llevar buenas noticias. El mundo está lleno de malas noticias. Hoy en día, todos los días, puedes escuchar no una, miles de malas noticias en tu familia, en el lugar donde vives, en la ciudad donde vivimos, en el estado, en el país, en el mundo en el que vivimos. Si tú prendes las noticias o si tú sigues alguna red social de algunas noticias, son malas noticias, malas noticias, malas noticias. Mataron a uno, secuestraron a uno, hay guerra en tal lugar, hay pobreza en tal lugar, hay hambre, hay escasez, hay malas noticias, malas noticias. Y en medio de las malas noticias, nosotros tenemos que saber que hay poder para buenas noticias. Hay poder para buenas noticias.
Así que vamos a Romanos capítulo 1, vamos a leer algunos versículos. Romanos capítulo 1, versículo 2. Acompáñame ahí si la tienes en tu Biblia o está en la pantalla. Fíjense, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo. Hay una promesa de Dios de una buena noticia. Y Él dice, Él prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Quiero que hagamos una pausa aquí. La Biblia está dividida en dos partes, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Dónde está la división? Bueno, cuando empieza el Nuevo Testamento es a partir de la vida de Jesucristo. A partir del primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, hasta el final del Nuevo Testamento es después de que Jesús nació. El Antiguo Testamento es la historia previa, lo que hoy conocemos los años antes de Cristo, ¿verdad? La historia de la humanidad no empieza en el año 0, empieza mucho antes del año 0, y el Antiguo Testamento son todos esos años antes. Y si tú lees desde Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento, hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, son promesas y promesas y promesas de que Dios un día iba a traer una buena noticia de salvación, una buena noticia de redención, una buena noticia donde Dios iba a estremecer la tierra. ¿Por qué? Porque iba a enviar a su Hijo unigénito. Porque iba a enviar al Mesías, iba a enviar al Salvador. Y desde el principio, desde Génesis, la primera palabra profética que habla Dios en Génesis acerca de Jesucristo, miles de años antes de que Jesús naciera, fue que la serpiente iba a herir al hombre, pero que el hombre iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y estaba hablando de Jesús. Ese era un momento profético que estaba hablando del momento de la cruz, donde el diablo iba a herir a Jesús, pero lo que no sabía es que con ese acto de la cruz Jesús iba a estar acabando con el poder del enemigo, con el poder del diablo. Entonces, durante todos esos miles de años se profetizó y se habló. Por eso aquí dice, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Versículo 3. La buena noticia esta es la buena noticia, trata de su Hijo en su vida terrenal. Porque aunque Jesús nace alrededor del año 0, en realidad Jesús no fue creado en el año 0, porque Jesús es Dios. Jesús existía desde el principio del tiempo. Jesús existe en la eternidad porque Jesús es Dios. Lo único es que Jesús se hace ser humano en el año 0, digamos. Entonces la buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios. No solamente era cualquier ser humano, y eso es lo que hace el cristianismo distinto de cualquier otro pensamiento, filosofía o religión, que Jesús no es un iluminado. Jesús no es una persona muy sabia. Jesús no es una persona muy amorosa. Ah, qué bonito Jesús, ¿por qué lo mataron? No, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Dice aquí, quedó demostrado que Jesús es Dios. Entonces Jesús no es un pensador, no es un filósofo, no es alguien que tenía buenas ideas, un iluminado. No. Jesús es Dios mismo. Esa es la buena noticia. Demostrado que era Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos. Eso es lo que demostró que Jesús era el Hijo de Dios. Todas las demás religiones pueden basarse en personas iluminadas, en personas que dicen, oh, wow, cuánta sabiduría, cuánta inteligencia, qué bonito pensamiento, qué bonitas ideas. Pero el único que venció a la muerte, el único que fue capaz de resucitar y vencer a la muerte fue Jesucristo. Y ahí demostró que Jesús era Dios. Y la evidencia histórica de que Jesús resucitó se basa en muchos principios arqueológicos e históricos. Uno
de ellos, el más fuerte, es que sus discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida por Él. Y por 2000 años ha habido personas dispuestas a dar su vida por Jesús. Y eso nadie más lo puede hacer. Hoy en día sí estuvimos celebrando a Benito Juárez, el nacimiento de Benito Juárez hace 2 días. Pero si yo les dijera, ¿hay alguien que el día de hoy está dando su vida por Benito Juárez? Por difundir su mensaje de tal manera que daría su vida misma. Nadie. Y eso que él estuvo hace un par de siglos. Ahora pensemos, Jesús lleva 20 siglos de haber resucitado y hoy en día sigue habiendo personas dispuestas a dar su vida por Él. Es el único ser humano que ha hecho eso, porque no solamente era humano, sino Jesús es Dios. Y es el único que puede transformar corazones y vidas. El único que ha hecho eso. El único que ha dividido la historia en un antes y en un después. El único que ha transformado países, ha transformado familias, ha transformado comunidades completamente, es Jesús. Sigue existiendo a pesar de todas las iglesias distintas que han pasado, cristianas, y seguirán pasando en distintos lugares. El nombre de Jesús sigue siendo exaltado, y hoy más que nunca, hoy miles de millones de personas están exaltando el nombre de Jesús. Cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo, Él es Jesucristo nuestro Señor. Primer punto el día de hoy. Esta es la buena noticia. Yo he recibido buenas noticias. Tú has recibido buenas noticias. Me acuerdo, por ejemplo, cuando recibimos la noticia de que mi esposa estaba embarazada por primera vez. ¡Wow! Cuando estuve embarazada por segunda ocasión. ¡Oh, qué bonitas noticias! ¡Qué bonitas noticias! Cuando recibes y dices, fuiste aceptado en la universidad, fuiste aceptado en el trabajo. ¡Wow! ¡Qué bendición es escuchar esas buenas noticias! Y somos bendecidos con esas buenas noticias. Pero la mejor noticia que el ser humano puede escuchar es lo que acabamos de leer: que Jesucristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, vino, entregó su vida y resucitó. Mi hermano, y por esa noticia como cristianos tenemos que estar viviendo. Claro que recibes malas noticias a diario, y no solo has recibido, quiero decirte algo: vas a recibir malas noticias en la vida. En la vida vamos a recibir malas noticias. Malas noticias. De hecho, todos, por ejemplo, aquí vamos a despedir a algún familiar en algún momento de nuestras vidas. Vamos a despedirlo de que va a ir a la presencia de Dios, va a fallecer. Todos. Eso es una mala noticia. Tal vez esa sea de las peores noticias que podemos recibir, porque todas las demás, bueno, decimos, ok, pero se arreglará. Pero cuando una persona se va, nuestra única esperanza es que lo vamos a ver en la eternidad. Pero sabemos que en esta vida nos despedimos de Él por toda la vida. Y todos vamos a pasar por esa noticia. La gran mayoría pasaremos por una noticia, y es muy probable que todos pasemos por la noticia que nos digan: este es tu último día de trabajo, o el próximo año es tu último año para trabajar, o los próximos meses. Y esa es una mala noticia también, ¿va? Porque llega un momento donde, ¿y qué va a pasar con mi futuro? ¿Y qué voy a hacer? Entonces pasamos por malas noticias y pasaremos por malas noticias. Despedir a un ser querido, salir de un trabajo, perder algo que valorábamos mucho. Vamos a pasar por malas noticias. Pero en medio de todas las malas noticias que vamos a escuchar, hay una buena noticia que nunca va a cambiar. Hay una buena noticia que por 2000 años no ha cambiado y sigue vigente y seguirá vigente. Esa buena noticia es que Cristo vino a dar su vida por ti y por mí, que resucitó para darnos esperanza, para darnos vida nueva, para darnos futuro. Eso es algo glorioso. Eso es algo glorioso que nos debe de dar vida cada día y decir: mi mundo se puede estar desmoronando, pero hay una buena noticia. La buena noticia es que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, hay esperanza para mí. Si Cristo resucitó, hay futuro. Si Cristo resucitó, hay poder. Amén. Esa es la buena noticia. Sigamos leyendo Romanos capítulo 1, versículo 5. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Dios nos ha dado a nosotros como enviados
el privilegio y la autoridad. Di conmigo, privilegio y autoridad. Te digo que repitamos esto porque quiero hacer énfasis y quiero que a veces nos distraemos en todo lo que estamos escuchando. Pero aquí hay dos palabras importantes. Tenemos el privilegio. El privilegio. Wow. Eso no lo tiene. Un privilegio es el premium, es aquello que no todos tienen, ¿verdad? Cuando íbamos a la escuela decían, y Juanito tiene el privilegio de que él va a escribir en el pizarrón. Y cuando eras chiquito, pues te sentías, pues yo voy a escribir en el pizarrón. Te sentías el más inteligente de la clase. Nunca alcancé esos niveles, pero puedes, le voy a dar, si tú compras este boleto de avión, tienes el privilegio de ir en tal butaca. O si tú compras este boleto en un concierto, tienes el privilegio de estar hasta adelante. O si tú haces esto, tienes cierto privilegio. No es para todos. No es para todos. Dice, por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como enviados el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles, que está hablando a los hombres y mujeres que no eran judíos, lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y le obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Mi segundo punto el día de hoy es que qué bendición que tengamos esa buena noticia. Qué bendición que Cristo murió por nosotros, dio su vida por nosotros, nos amó eternamente. Ahora que tenemos esa buena noticia en las manos, ahora que decimos, puedo estar enfermo, puedo estar en un momento difícil en mi economía, en mi familia, pero hay una buena noticia. Y no solamente hay una buena noticia que tengo, sino que Dios me ha dado el privilegio y la autoridad como cristiano, como hijo de Dios, de ser luz y de llevar esa buena noticia. Como lo decía al principio, el mundo está muriendo por malas noticias. Todos los días escuchamos malas noticias. Y esas malas noticias desatan depresión, y esas malas noticias desatan dolor, y esas malas noticias destruyen. Y es nuestro trabajo llevar la buena noticia de Cristo. Tenemos el privilegio. Y es una bendición. Todas las distintas áreas que como iglesia abarcamos, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Algunos van a la escuela, algunos van a una oficina, algunos trabajan en campo, algunos trabajan en un despacho, algunos trabajan en un área, en otra área. Y a donde sea que vayamos, nosotros tenemos el privilegio y la autoridad de llevar el mensaje de Cristo y decir, no importa lo que estés viviendo, hay buenas noticias para ti. Una persona que acaba de recibir la noticia de que tiene cáncer, normalmente cuando escuchamos ese tipo de noticias, pues pensamos, es que ya no hay nada que hacer. ¿Qué voy a hacer con el cáncer? Me voy a morir. Cuando escuchamos una persona que recibe tu último día de trabajo, o cuando escuchamos que una persona recibe la noticia de que le dijeron, ¿sabes qué? Ya tu negocio se acabó, tu matrimonio se acabó. Cuando una persona llega y le llegan los papeles del divorcio, está a punto de firmar una etapa de su vida que se acabó. Y en ese momento, cuando reciben ese diagnóstico de enfermedad en su matrimonio, en su vida, con sus hijos, en lo que sea, esa mala noticia pinta nuestra vida de gris, de negro, y todo se pone oscuro. Cuando tenemos una mala noticia en nuestras vidas, es como si tuviéramos un filtro en nuestras vidas, donde ahora todo lo vemos a través de ese filtro. La vida ya no tiene sabor, la vida ya no tiene sentido, ya no hay para qué seguir luchando. Y eso pasa y nos puede pasar a cualquiera. Pero ¿sabes qué? Hay una buena noticia. La buena noticia es que Cristo vino a darnos esperanza. Esa es la buena noticia. Y esa buena noticia sirve y está vigente el día de hoy para cualquier persona que está aquí y para cualquier persona que esté en el mundo. Le digan lo que le digan. Aún una persona que le dijeron, tienes una semana de vida, te vas a morir, hay una buena noticia que le va a dar vida eterna. Tenemos en nosotros el poder, el privilegio, la autoridad de darle a una persona la buena noticia, de decirle, no importa que te hayan dicho que te vas a morir y que la próxima semana es tu última semana. Yo tengo el privilegio y la autoridad de decirte
que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay redención, que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay poder, porque el mismo Dios que creó todo lo que vemos fue el mismo que se hizo hombre para morir por nosotros. Y en esa cruz no solamente Jesús murió, aunque tenemos aquí la cruz y es un símbolo de Jesucristo, pero Jesús no se quedó en la cruz. Jesús resucitó, está en el cielo sentado a la diestra del Padre. Tú y yo tenemos el privilegio y la autoridad de esparcir esa buena noticia. Y sabes una cosa, Dios te ha puesto cerca de personas que van a recibir muy malas noticias. Dios nos ha puesto cerca de personas que van a recibir muy malas noticias. ¿Para qué? Para que demos una buena noticia. Y Dios ha puesto en ti una gracia especial, un letrero que tú no puedes ver, un letrero así grandote que dice: acércate a mí porque yo tengo una buena noticia para ti. Y tú no lo puedes ver, pero sabes una cosa, es una gracia especial que Dios ha puesto en ti, para que una mujer de repente se acerque y te diga: ¿qué crees? No sé por qué, pero te quiero platicar que me estoy divorciando. O un hombre que llegue y te diga: ¿sabes qué? No sé por qué, pero quiero platicarte que estoy teniendo ataques de pánico, ataques de ansiedad y no sé qué hacer. Y tú dices: bueno, ¿y por qué me contará su vida esta persona? Y no es para que tú y yo le digamos: ánimo, tú puedes, échale ganas. No es para nada de eso. Es para que nosotros le demos la mejor noticia que puede transformar una vida. La noticia que ha transformado comunidades, familias, estados, países, el mundo entero. Y es la noticia de que Cristo resucitó. Estamos a punto de estar en Semana Santa, ya a unos días, menos de un mes. Y Semana Santa es una oportunidad que tenemos de predicar la palabra de Dios, de recordar el sacrificio de Jesús, de recordar que Jesús resucitó, de recordar esta buena noticia. Así que mi hermano y mi hermana, no te quedes callado, no te quedes callado. Habla las buenas noticias de Cristo. Habla la buena noticia, es nuestra responsabilidad. Es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que decir. Hay buenas noticias. Amén. Capítulo 1, versículo 6, Romanos 1, versículo 6. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios. Aquí hay dos palabras claves que ahora quiero tocar, que están en Roma y son llamados, una tercera palabra, a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Hay tres palabras aquí claves que el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos y les dice: ustedes fueron llamados, número uno, a pertenecer, a pertenecer a Jesucristo, a ser parte de Jesucristo. Has sido llamado a pertenecer a Jesucristo. Ese es nuestro privilegio y esa es nuestra autoridad. No se trata solamente de venir a la iglesia y escuchar el sermón. No. Tú perteneces a Cristo. ¿Qué es pertenecer? Pertenecer es que una persona pagó un precio. Cuando yo digo, bueno, este reloj me pertenece, es porque se pagó un precio para que este reloj fuera mío, es mío. Y pues yo lo puedo regalar, pero nadie debería de quitármelo, ¿verdad? Porque es mío, me pertenece. Ahora, qué bendición saber que tú le perteneces a Jesucristo. Porque cuando una cosa te pertenece a ti, entonces tú cuidas de eso. Tú cuidas de tu ropa porque te pertenece, la lavas, la planchas, la cuidas, la doblas. Tú cuidas de tu cuerpo porque te pertenece, o pensamos que nos pertenece, aunque en realidad nadie pagó por él, entonces no nos pertenece. Pero cuidas de él porque te lo apropias como pertenencia. Porque pues un día el cuerpo se nos acaba.
Todos nos vamos a quedar sin cuerpo aquí, ¿verdad? Un día este cuerpo se va a enterrar o a cremar y nos vamos a la presencia de Dios. Pero hablando de lo que pertenece, nosotros le pertenecemos a Jesucristo, y eso te debe de dar una fe en algo, y es que Jesucristo va a cuidar de ti siempre. Eso es parte de la buena noticia, que tú eres pertenencia de Cristo y Cristo va a cuidar de ti. Cristo va a cuidar de ti. Señor, pero es que parece que me abandonaste. No, no te ha abandonado. No te ha abandonado, porque tú eres pertenencia de Él, y Él no va a descuidar lo que a Él le pertenece. Número 2, les escribo a ustedes, los amados de Dios. Esa es la buena noticia, que eres amado y amada por Dios. Pero ¿cómo puede ser que Dios me ama? Claro que te ama. Dio su vida por ti, todo por ti. Y la 3, que has sido llamado a ser su pueblo santo. Cristo te ama con pasión y locura, y ese es mi tercer punto el día de hoy. El primer punto es: esta es la buena noticia. El segundo es: tenemos el privilegio y la autoridad de compartirlo. El tercer punto es: anunciamos. La buena noticia es que anunciamos el amor de Dios, que Jesús quiere hacer que cada persona de este mundo sepa que le pertenece a Él, porque dice en la misma palabra que Él es dueño absolutamente de todo lo que existe. Todo lo que existe es de Él, que Él nos ama y que hemos sido llamados a ser su pueblo santo. Entonces esa es una buena noticia, porque cuando nos sentimos que nadie va a hacer nada por nosotros, hay una buena noticia. No creas que nadie va a hacer nada por ti. De hecho, hay alguien que ya hizo todo por ti, y en la cruz dijo: consumado es, terminé la obra, hice todo por ti. Eso es algo precioso. En un mundo sin esperanza, donde parece que vamos como huérfanos en el mundo, sin esperanza, sin saber a dónde vamos, hay una buena noticia. Dios dio a su único Hijo por ti y por mí. Cosas gloriosas van a suceder. Tenemos que llevar esa buena noticia del amor de Dios. El mundo debe saber que Dios le ama. El mundo debe de saber que Dios no es un viejito como nos lo han pintado, un señor viejito sentado en una nube con un rayo, dispuesto a regañar y enjuiciar al que se equivoque. Ese no es Dios. Esa es una imagen muy distorsionada que tenemos de Dios, donde lo comparamos con un Dios griego que estaba dispuesto a castigar y a lastimar, pero ese no es Dios. Dios es un Padre que ama y que hace un puente para unirte a Él. Eso es lo que hace Dios. Pone a su Hijo en la cruz para atraerte a Él, para decirte: te amo, me perteneces, yo voy a cuidar de ti. Isaías capítulo 40, más o menos 40, 41, 42, dice una promesa preciosa de Dios, y dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te ahogarás, porque yo soy tu Dios, el que te fortalezco, yo soy tu Dios, el que te sostengo. Ese es nuestro Dios. ¿Dónde está el viejito que nos quiere castigar? Ese viejito es algo que no debe de caber en nuestra mente. Y el que debe de estar en nuestra mente es un Padre que nos ama y que salió corriendo para abrazarnos. Y ese es el Dios que se quiere encontrar con la humanidad. Y ese es el Dios que el mundo necesita encontrar. Un Dios que ama, al que le pertenecemos y que nos ha llamado a ser su pueblo santo. Amén. Esa es la buena noticia. Romanos capítulo 1, versículo 16, ya para terminar el capítulo. Y también para ir cerrando la enseñanza. Pues no me avergüenzo de la buena noticia, dice Pablo. No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios. La buena noticia transforma vidas. La buena noticia de Cristo tiene poder. Y hemos olvidado que la buena noticia de Cristo tiene poder.
Dice, porque es poder en Dios, de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero, pero también a los gentiles, a ti y a mí. Ese es el poder de la buena noticia. La buena noticia en la cual podemos clamar y decir: Señor, te necesito. Señor, necesito de ti. Y en su poder hay salvación, y en su buena noticia hay salvación. Y la palabra salvación es una palabra muy entera en el idioma original, en el griego. La palabra salvación es la palabra soter, es una palabra griega que no solamente significa salvación, significa sanidad, significa libertad, significa restauración. En algunas otras partes de la escritura está traducida como libertad, en otras partes está traducida como sanidad, en otras partes está traducida como salvación, en otras partes está traducida como liberación, en otras partes está traducida como prosperidad. Esa es la palabra salvación, un cúmulo, un equipo, un paquete de cosas hermosas que Cristo tiene para nosotros. Porque a veces podríamos pensar, y bueno, la buena noticia solo es para la eternidad. No, la eternidad es algo maravilloso que Cristo nos da, pero no solamente es para la eternidad. Yo estoy agradecido porque un día a nuestras vidas, a nuestra familia, llegó la salvación de Cristo hace 34 años. Llegó la salvación de Cristo y transformó nuestras vidas. El diablo había pintado un rumbo para nuestra familia, para nuestras vidas, para mi vida, pero Cristo vino a traer salvación. Estoy tan agradecido de haber conocido a mi esposa, donde la salvación llegó a su familia, a mi familia, y hoy podemos tener una familia que ha sido salva por Cristo, y que todo lo que somos, absolutamente todo, se lo debemos a Cristo. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. En Él encontramos sanidad, en Él hemos encontrado prosperidad, en Él hemos encontrado salvación, en Él hemos encontrado libertad. Yo no podría ser quien soy, mi matrimonio no podría ser lo que es, mis hijas no serían lo que sería, mi esposa, sin Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. Esa es la verdad. Sin Cristo estamos perdidos. En la buena noticia del Evangelio hay poder en Él. Y ese es mi cuarto punto. La buena noticia es poder y es salvación. Mi hermano, tenemos el privilegio y tenemos la autoridad de predicar con poder y con salvación. No solamente es algo que está escrito en un libro viejo. No pensemos eso. No reduzcamos la Biblia a un libro de historias viejas, de cosas que ya no pasan, de fábulas, de cuentos. No. En ese libro está escrita la historia de amor más hermosa que se ha escrito. No hay historia de amor más bella. Es la historia de un padre buscando a sus hijos una y otra vez. Y cuando los encuentra, les da el poder, les da la restauración, les da vida, les da futuro. Amén. Termino con el versículo 17. Romanos 1:17. Dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Con este último punto termino. Las buenas noticias producen vida. Las malas noticias traen preocupación, traen muerte, traen dolor, pero las buenas noticias y la buena noticia de Cristo trae vida. En un mundo, pareciera que hoy vivimos en un mundo de zombies, en un mundo de muertos vivientes, personas que están vivas, pero que están muertas por dentro, sin esperanza, sin futuro, sin saber qué hacer, sin propósito. Y muchos de ellos dicen: bueno, cuando me muera pues desaparezco. No. Sabes que a lo largo de la humanidad siempre ha existido, a lo largo de todas las culturas, siempre ha existido el deseo de la eternidad.
Siempre, en distintas culturas. Porque dentro de nosotros está impresa la eternidad. Sabemos que esto no acaba aquí. Sabemos que hay algo más. Sabemos que hay algo. Gracias a Jesús, Él vino a descubrirlo para nosotros. Él vino a quitar el velo y que descubriéramos que hay vida eterna en Él y que hay propósito en Él. Y que no importa si este es nuestro último día en esta tierra para nosotros, porque podría serlo para alguno de nosotros. Sabemos que hay eternidad. Sabemos que un día estaremos al lado de Jesús por siempre. Eso es hermosísimo. Eso es hermosísimo. Hay vida. Hay vida para el que tiene cáncer. Hay vida para el que está pasando un proceso de dolor, de divorcio, de abandono, de muerte, de pobreza, de quiebra. Hay vida. Hay vida en Jesús. Y mi hermano, tú has venido a esta iglesia y has recibido vida. Y Dios ha dado esperanza, y Dios ha dado propósito, Dios ha dado eternidad. Algo ha empezado a ser transformado en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en todo lo que eres. Y ahora tenemos el privilegio y la autoridad de llevar esas buenas noticias. Esto es lo que habla el libro de Romanos. Esto es lo que habla el capítulo 1. Es tiempo de buenas noticias. Iglesia, no nos podemos quedar callados. Porque Dios te ha puesto al lado de alguien a quien tenemos que hablarle de Cristo y tenemos que llevarle las buenas noticias. Esas buenas noticias no solamente son para ti y para mí, son poder para todo el que cree, son vida para todo el que cree, son salvación para todo el que cree. Es nuestro trabajo ir y llevar esas buenas noticias. Qué bendición que podemos meditar y recordar, y yo puedo recordar mi vida sin Cristo. Y yo puedo recordar y pensar lo que yo sería sin Cristo y decir, sin Cristo mi vida sería otra completamente. Pero Cristo llegó a mi vida y transformó mi vida y cambió mi ser. No porque yo sea bueno, no porque yo sea capaz, no porque yo me porte bien, sino porque Él es bueno. Porque su gracia es tan grande que todos cabemos en su gracia. Porque su amor es tan grande que todos cabemos en su amor. Termino con esto. Últimamente hemos estado cerca de personas que predican en las cárceles. Y eso me llevó a meditar, aunque yo he ido a predicar a la cárcel. Hemos ido, mi esposa y yo ambos. Y algunos de aquí de la iglesia también nos han acompañado. No es algo que hagamos constantemente, pero hemos tenido la oportunidad de convivir con personas que lo hacen de manera constante. Cada semana viajan a cárceles en el estado, en el país, y Dios ha usado sus vidas. Pero estuve pensando y decía, qué impresionante cómo ellos llevan el evangelio a las únicas personas que la verdad es que a nadie le importan. Nadie les importa. ¿Por qué? Porque humanamente en nuestra carne, ¿verdad? Lo que decimos es, pues, se lo merecen, ¿no? Están en la cárcel porque hicieron un secuestro, le quitaron la vida a alguien, le robaron a alguien, se lo merecen. Tienen que pagar su condena. Pero qué pasión y qué amor de estas personas de llevarle amor a aquellos que en nuestro pensamiento no se lo merecen. Pero sabes una cosa, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, dice, tú juzgas a los que hacen lo malo, pero no te das cuenta que tú eres igual, que yo soy igual, pero que hay salvación aún para ellos. Que el amor de Dios es tan grande que el más sucio, el más cochino, el más pecador entra dentro del amor de Dios y dentro de la gracia de Dios. No hay alguien en toda la historia de la humanidad, y vaya que ha habido personas muy malas, pero la maldad de esas personas no es tan grande como el amor de Dios. Qué impresionante, porque el amor de Dios es tan grande que todos cabemos ahí. Y la buena noticia que tenemos que llevar, el evangelio que tenemos que llevar, es que hay amor para todos. Y ese es nuestro privilegio y esa es nuestra autoridad. Decir, no importa que tan mal haya sido una persona, el amor de Dios es grande para transformar su vida.
Muchas de estas personas en la prisión ya no tienen esperanza, que ya no hay unos que tienen 120 años de condena, 80 años de condena y tienen 40, 50 años. Nunca van a salir de ahí, nunca van a volver a ver la vida, pero aún así se encuentran con el amor de Cristo y eso les da vida eterna. ¡Qué impresionante! Y esa es la buena noticia que predicamos. Ese es el amor de Cristo que nos salva a todos, que nos abraza a todos, que nos ama a todos. Y como iglesia tenemos que proponernos el hecho de decir, tengo que llevar el amor de Cristo a cada persona de la ciudad, porque ese amor es grande, grande en verdad. Iglesia, tenemos que dejar de vernos a nosotros y tenemos que ver que el mundo necesita del amor de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie.